¿Qué pasó, maestros? ¿Cómo están? Si tú ya tienes barba y no sabes cómo arreglarla, en este video te voy a enseñar a cómo delinearla, a cómo perfilarla para que se vea de mejor manera y más estética. Porque como se pueden dar cuenta, ahorita parezco un poco vagabundo. Siempre quise tener barba, pero si no la arreglamos, eso no va a servir de nada y al contrario de verte bien, te vas a ver mal. Como ahorita es el caso, tengo un poquito más de 3 semanas sin hacerle nada a la barba para que les pueda mostrar cuál es el proceso que yo llevo a la hora de arreglármela. Esto es súper casero. Si quieres que te quede perfecta, pues es mejor que vayas a una barbería, pero claramente no siempre se puede y aparte pues sí es algo costoso. Así que te voy a enseñar a que la tengas bien delineada y bien perfilada. Con esto vamos a evitar que se nos vea de esta manera como está ahorita, porque recordemos que un hombre cambia mucho cuando la barba la tiene arreglada. Se ve una persona más estética. Así que vamos, les voy a enseñar los mejores tips que tengo para que tu barba se vea excelente. Recuerda que esto es Qué bien chingas. Empecemos. Esto va a ser muy sencillo. Obviamente si hay eco es porque estamos en el baño. Para esto vamos a necesitar cosas muy sencillas, como por ejemplo un rastrillo, que es como este. Este es de navajas, pero puedes ocupar uno normal. También vamos a utilizar una de estas máquinas, que es para rebajar nuestra barba y bigote. También vamos a necesitar un plumón, o en este caso yo estoy ocupando un delineador. También un cepillo como este es especial para barba, pero ustedes pueden utilizar el cepillo normal o un cepillo dental que ya no utilicen, que anteriormente es el que yo utilizaba antes de tener este. No es mentira, miren, aquí todavía lo tengo por si se me llega a olvidar este cepillo, tengo este. Y sirve bastante bien, es casi lo mismo. Y por último, una regla, esta igual es especial para la barba, ya me la compré, pero ustedes pueden utilizar una regla escolar. Si es flexible, mucho mejor. Ahora sí, vamos a comenzar. Primero que nada, tenemos que peinar nuestra barba, para eso vamos a utilizar el cepillito. Le vamos a hacer así. Vamos a peinarla muy bien peinada y vamos a empezar a quitar el excedente. Primero, no sé si se den cuenta que acá tengo unos pelitos. Aquí podemos empezar a perfilar nuestra barba si ya la queremos de este tamaño, y yo tengo muy larga la barba. Si la quieres de ese tamaño y no quieres rebajarla, lo que debes de hacer es simplemente esos pelitos que sobresalen, empezarlos a quitar, a rebajar, a quitarlos, haciendo una línea recta, sin miedo. De esta manera. Así solamente se va a ver el grosor de tu barba y no van a ver ahí pelitos feos que van a sobresalir de la mata de la barba. Igual eso en todas partes. De esta manera, si ese es el largo que tú quieres. Y así le empezamos a quitar un poco de volumen, pero sin quitarle pues el largo que tú quieres o que tú deseas. Si lo tuyo es mejor quitarle un poquito de volumen, como es mi caso, porque ya tengo demasiado, como se pueden dar cuenta, y aparte, y sobre todo porque en la parte de abajo me sale mucho más pelo que en la parte de arriba. Entonces lo que hago es como compensarlo, rebajarle más en esta parte y aquí quitarle un poquito nada más de volumen. Vamos a hacer eso a continuación. Para esto yo voy a ocupar esta máquina porque la otra no tiene este número, que yo necesito el número 4, esas las tiene muy chiquitas, entonces no me va a funcionar. Pero igual si tuviera el número 4 me funcionaría de igual manera. Así que le ponemos, y aquí por ejemplo, acá corta un poco más, aquí en esta parte corta un poco más, y así corta menos. Vamos a utilizar ahorita la que corta más para darle en la parte de abajo, pero antes de eso me voy a tener que quitar la playera. No la quiero llenar de pelos porque después aunque la laves no se les quita. Ahora sí, peinamos y vamos a rebajarlo. Listo, ya rebajamos la parte de aquí. Ahora vamos a rebajar la parte de arriba.
Para esto le vamos a poner que corte menos, así corta menos. Y así emparejamos la parte de abajo con la de arriba. Peinamos como siempre, por eso es muy necesario un cepillito. Peinamos bien y le vamos a dar. También quitamos en la parte del bigote. Listo, ahora vamos con el siguiente paso y vamos a utilizar nuestra maquinita, la otra. Aquí ya vamos a empezar a delinear nuestra barba. Ya se empieza a ver mejor, ¿ya vieron? Quitándole un poco de volumen, pero con la maquinita para que se vea parejo. Así que peinamos bien acá. Igual les recomiendo que primero mojen un poco su barba, no mucho, solo la humedezcan para que sea más fácil y los vellos de la barba se dan más rápido. Y aquí vamos a hacer un tipo triángulo, una tipo A, para que se vea más estético. Espero que ahí se esté viendo. ¿Sí? ¿Ya vieron? Estiren bien su cuello, hagan hacia atrás para que salga mejor. Peinen. Y listo. Si pueden apoyarse de alguien para que les diga si está derecho. Yo ahí pues lo veo bastante bien. Creo que sí. Aquí le quitamos de igual forma. Aquí lo que vamos a hacer es que la línea sea lo más derecho posible de tu patilla. Entonces vamos a delinearla. Listo. Esto para que nuestros ángulos de nuestra barba queden lo más recto posibles. Ahora vamos de este lado. Ahora vamos a la parte, una de las partes más difíciles, que es el bigote. Este sí hay que remojarlo un poquito más, de esta manera, haciendo esto, para que caigan bien los vellos. Y ahora sí, la guía va a ser nuestras comisuras de los labios. Quizá un poquitito más arriba para que quede más estético. Nos apoyamos del cepillo. Ahora lo que quedaría, y que es lo que le da el toque final, es la delineada o quitar los vellitos no deseados en los cachetes, en la parte de arriba del bigote, en esta comisura de la barbilla y en el cuello. Vamos ahí. Ahora lo que vamos a ocupar es nuestro rastrillo, pero primero vamos a ocupar una navaja nueva. Y la vamos a colocar. Este rastrillo me gusta mucho, se abre de esta manera. Lo colocamos y lo cerramos y listo. Normalmente yo cuando me rasuro me pongo espuma para afeitar, pero me acabo de dar cuenta que ya no tengo. Pero pues, poniéndome un poco de espuma de jabón funciona bastante bien. Pero antes de eso, primero tenemos que marcar en dónde vamos a cortar o hasta dónde va a llegar nuestra línea de nuestra barba. Y eso es lo que les voy a enseñar a continuación. Este aparatito nos funciona muy bien si ya sabemos o ya tenemos bien delineada nuestra barba. Simplemente si la queremos redonda la ponemos de esta manera. Simplemente afeitamos y listo. Si la queremos recta la ponemos de esta manera, que es en mi caso, y simplemente cortamos. Pero ahora, como quiero levantar la línea de mi barba un poquito más, entonces voy a necesitar una regla más alta porque quiero que llegue al borde o al inicio de mi oreja. Entonces voy a necesitar una regla más larga. Con esta vamos a colocarla y vamos a marcar con el delineador. Lo ponemos aquí
y hasta el inicio de mi oreja, de esta manera, y marcamos. Y listo. Si se dan cuenta, está un poquito más alta de lo que normalmente debería o está ahorita. Igual porque ya me la dejé crecer, de hecho por eso también no me la había cortado, ni rebajado, ni arreglado, ni nada. De este lado igual. Listo, ya tenemos las dos, como se pueden dar cuenta. Y ahora sí vamos a ocupar el rastrillo. Y empezamos a quitar el excedente. Y ahora vamos con el bigote. Que quede un poco recto. Eso es lo que vamos a tratar de que pase. Una línea recta. Listo. Y ahora en la parte del candado hacemos así con la lengua. Y en la parte de abajo igual que quede lo más recto posible. Aquí en esta parte siempre me corto, no sé por qué. Esperemos que esta no sea la ocasión. ¿Listo? ¿Ya vieron? Quedó súper derechito. Y ahora la parte más difícil, que es la del cuello. Ahorita enjuagamos y vemos los resultados. De esta manera, siempre hacia abajo. Por eso es importante que con la máquina lo hagamos primero, porque si no es muy difícil. Primero siempre hacia abajo, igual de esta parte. Miren, aquí quedan algunos pelillos. Vamos a quitarlos. Y ahora sí, hacia arriba. Ahorita vamos a ver el antes y el después. Y listo, ahorita nos vamos a enjuagar, eso ya no lo van a ver. Y nos vamos a ver en el estudio para ver el antes y el después. Y este, como pueden ver, es el resultado final. Creo que se ve bastante bien y sobre todo se ve la diferencia del antes y el después. Por eso siempre les recomiendo que delineen, rebajen y estilicen su barba para que se vea aún mejor. Ahora ya saben, si no quieren gastar mucho dinero yendo a la barbería, ustedes mismos lo pueden hacer desde su casa comprando algunas cosas, pero que te van a funcionar por mucho tiempo. Obviamente no es un trabajo profesional, pero sí cambia completamente tu cara con esos pequeños arreglos. Si tienen alguna duda sobre barba minoxidil, déjamelo en los comentarios, o si quieren una atención más personalizada, vayan a seguirme a mi Instagram, que estoy como quebien.chingas, y me mandas mensaje con tu duda. Les recuerdo que también tenemos un grupo de WhatsApp, Barbones en Proceso, y si quieres pertenecer a este grupo, igual veme a seguir a Insta y mándame mensaje con tu número. Así que, barbones, a cuidar esa barba y a tenerla de 10. Recuerda que esto es Que Bien Chingas y hasta la próxima, Masters.